Hola, buenos días a todos, bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y como veis el Bitcoin ayer cerró por debajo de los 27.262, con lo cual la resistencia no está rota, se ha metido otra vez por debajo y tenemos que volver a atacar ese nivel como hizo ayer y situarse por encima, porque es lo que tiene que conseguir para avanzar hacia la línea azul. Mientras no se sitúe por encima de esa línea horizontal de resistencia de los 27.262 le va a costar avanzar. Estamos en una situación en que las bolsas se les ve tremendo gráfico alcista con intención de subir, pero no suben. Por lo que hemos dicho, todavía no se ha decidido sobre el techo de la deuda en Estados Unidos, pero se ve con unas ganas tremendas de subir. Vamos a ver los gráficos ahora mismo. Este es el oro. No. Vamos a ver el gráfico del SP500. Está, ya digo, como retenido en esa zona, como que lo están intentando frenar, o no sé cómo decirlo, intentarlo retener, pero las ganas de salir de ahí al alza son tremendas. La pinta técnica es buenísima, o sea, insisto, buenísima. Tiene una pinta técnica tremendamente alcista. Lo mismo que el Dow Jones, que sigue formando ese hombro, cabeza, hombro invertido y que solo le queda avanzar, romper esa línea amarilla para conformar el hombro derecho. Solo le queda eso, ¿no? Y la pinta también es bastante buena. Simplemente están ahí, yo creo, pues esperando una señal, y la señal yo creo que es esa, todo el mundo está esperando algo referente al techo de la deuda de Estados Unidos en las bolsas, ¿no? Y por eso están ahí como a la expectativa. Y en esa situación de expectativa, pues se sitúa también Bitcoin, evidentemente. No ha sido capaz de romper esa resistencia ayer, pero está ahí a puntito también de querer salir al alza y en una situación muy parecida a lo que están haciendo las bolsas. Referente al techo de la deuda, evidentemente hay dos escenarios posibles. Uno, que no lo modifiquen y que entre en impago Estados Unidos, lo cual sería gracioso porque después de que están diciéndole a El Salvador desde hace un año que no iban a poder pagar la deuda por haber tenido Bitcoin como moneda de curso legal, etcétera. El Salvador ha podido pagar la deuda perfectamente, de hecho está en uno de sus niveles más altos de calificación de deuda de los últimos años, porque ha mejorado muchísimo la economía de El Salvador, y ahora resultaría gracioso que Estados Unidos fuese el que impagase su deuda. Sería gracioso, ¿no? Pero bueno, ese es uno de los escenarios que podía pasar. Yo no le doy mucha probabilidad porque al final, si Estados Unidos no paga su deuda, sería tremendo varapalo para su economía, para la confianza en Estados Unidos. Inmediatamente después de eso, o sea, si ocurriese eso, inmediatamente todos los demás países no querrían negociar con dólares a nivel internacional. Se establecería otra moneda para los negocios internacionales. Porque, a ver, ¿cómo vas a negociar con una moneda de un país en el que no puedes confiar que te pague sus deudas, ¿no? O sea, hasta ahora mismo se sostenía el dólar como moneda para pagar todas las mercancías en el mundo porque todo el mundo confiaba en que Estados Unidos podría pagar sus deudas, podría pagar sus dólares, los dólares que tienen los bancos centrales de todo el mundo como reservas, los tienen como reservas precisamente porque confiaban en que Estados Unidos pudiese hacerse cargo de esos dólares, ¿no? Si no paga sus deudas, pues evidentemente la gente querrá comerciar con otra moneda, no querrá comerciar con dólares para nada, ¿no? Es lo lógico, ¿no? Entonces no creo que lleguemos a este escenario porque sería lo peor de lo peor. Entonces simplemente estamos en ese tiempo de espera hasta que se dé la noticia de que se cambia el techo de deuda y subirán las bolsas. Por eso están ahí como retenidas esperando esa noticia que no se produce de momento, pero que se tiene que producir, ¿no? Porque el escenario alternativo sería una catástrofe para Estados Unidos, porque evidentemente yo, si fuese un país y veo que Estados Unidos no me va a pagar su deuda, no quiero negociar con dólares. ¿Para qué quieres utilizar dólares? Te buscas otra alternativa. O bien el euro, o bien el yuan, o bien una moneda conjunta que se pongan de acuerdo todos los países, pero no el dólar si Estados Unidos entra en impago, ¿no? Entonces, bueno. Y la otra alternativa es que suban el techo de deuda. ¿Qué implica esa alternativa? Imprimir dinero, de nuevo. Y la inflación no está controlada. Está subiendo a niveles más lentos,
porque claro, con toda la subida de tipos de interés que hemos tenido, algo se ha hecho, pero ni mucho menos está controlada. Por lo tanto, volverías a echar leña al fuego, digamos. Imaginemos un incendio, ¿no? Que ya está más o menos, ya no hay tanta llamarada, que hay algunos focos, tal, pero bueno, que, que sigue quemando algo de bosque, pero que va un poquito más lento, no va no está tan descontrolado, ¿no? Como al principio, que es la inflación, ¿no? Pero resulta que ahora vas a volver a echar más fuego, más leña al fuego, o vas a echar gasolina, digamos, donde están los focos todavía. Porque si vuelves a imprimir dinero, vuelve a generarse inflación. Entonces vas a tener un escenario con alta inflación. En los dos escenarios, tanto si no se paga la deuda como si hay un escenario de mucha inflación porque se vuelve a imprimir dinero, el más favorable para los precios de los activos es en el que se vuelve a imprimir dinero, es decir, en el que se eleva el techo de la deuda, porque se va a volver a imprimir dinero. Entonces los mercados van a reaccionar de forma positiva porque van a empezar a comprar activos, todo tipo de activos, acciones, Bitcoin, etcétera. Y en el otro escenario, en el caso de impago, seguramente no es lo que están descontando los mercados, por lo tanto sorprendería, y cuando hay algo, una noticia que te sorprende, evidentemente los mercados reaccionan a esa noticia muy bruscamente, y seguramente sería con caídas en un primer momento, en todos los mercados, bolsa, Bitcoin, etcétera. Sería un escenario que no está previsto, porque los mercados, la pinta técnica que tienen es de subir porque están descontando un poco, no del todo, por eso están retenidos, pero están empezando a querer descontar, a querer posicionarse porque seguramente habrá un cambio en el techo de la deuda que haga que los mercados suban, ¿no? Ese es el escenario que más está empezando a descontarse, por eso están los precios ahí como queriendo subir, ¿no? El otro escenario no está descontado, habría caídas bruscas en todos los mercados, incluido Bitcoin, pero a la larga, ambos escenarios favorecen a Bitcoin. O sea que aunque a la corta uno de los escenarios va a tirar todos los activos, que es el escenario menos probable, evidentemente, que seguramente no pasará, pero si pasa eso, si hay un impago de Estados Unidos, los mercados caerían en el corto plazo, pero a la larga estarían dando la razón a Bitcoin una vez más. ¿Por qué? Pues porque no puedes confiar en un tercero. En este caso no puedes confiar en el gobierno de Estados Unidos que te ha emitido una deuda. Sin embargo, en Bitcoin no hace falta que confíes en nadie. Es un protocolo que funciona solo y que todo el mundo sabe cómo funciona. Esa no necesidad de confiar en nadie vuelve a darle la razón a Bitcoin. Con lo cual, aunque en el primer momento habría caídas, evidentemente, después todo el mundo diría, estamos en un sistema en el que no se puede confiar porque siempre acaban fallando, siempre acaban bancos quebrando, siempre acaba habiendo inflación porque siempre se imprime más dinero. Siempre tienes que confiar en otro, en que no te haga la jugada, en que no te suba los tipos de interés, en que no te los baje los tipos de interés, en que no te imprima más dinero. Siempre tienes que depender de otra persona y no te puedes confiar porque te cambian las reglas del juego constantemente. Sin embargo, con Bitcoin las reglas del juego están establecidas. O sea que una vez más, cualquiera de los dos escenarios que tuviésemos, o bien imprimir más dinero, lo que generaría inflación, es una razón para tener Bitcoin. Y no no tener que confiar en un gobierno que te puede, pues eso, llegar a impago porque ha hecho las cosas mal. Porque al final es mala gestión. Si tú debes un montón de dinero y no eres capaz de devolverlo, es que has hecho mala gestión del dinero. Porque si has pedido prestado un dinero, tienes que poder generar la suficiente cantidad de ingresos para devolver ese préstamo y los intereses. Y si no eres capaz de generar los suficientes ingresos como para devolver ese préstamo y los intereses, es que estás gestionando mal ese dinero que has pedido prestado. Entonces, si has hecho una mala gestión, es una cosa que estás dependiendo de esos gestores. Y en Bitcoin no dependes de eso. Por lo tanto, es una razón más para darle la razón, o valga la redundancia, a Bitcoin, ¿vale? O sea, sería otra forma de ver que Bitcoin es necesario. El hecho de no tener la dependencia de confiar de nadie, ¿no? Bien, son dos escenarios muy diferentes, pero el más probable, evidentemente, es que cambien el techo de la deuda y volvamos a tener inflación, todos los activos se disparen,
Bitcoin suba, evidentemente, rompa los máximos anteriores y nos vayamos hacia el objetivo que teníamos planteado. Esto cuadraría con el análisis que hemos hecho de onda de Elliott perfectamente, donde esta sería la onda correctiva, donde hubiésemos terminado esa onda en el punto C, que es el viernes de la semana pasada. Y ahora pues estamos poco a poco intentando salir y más o menos pues comportándonos un poquito como las bolsas de cauteloso en estas últimas jornadas. La saturación en la red de Bitcoin ha disminuido notablemente. Ayer solo había 252.000 operaciones pendientes y poco a poco se van limpiando. No sé cuántas hay esta mañana, no lo he ido a mirar. A lo largo del día lo miraré y a la noche si queréis lo comentamos, pero en principio la saturación va mejor. Estas ondas de Elliott ABC las voy a borrar porque no son parte de los soportes y resistencias, sino que son la estructura de la corrección nada más, y así tenemos un poquito más de visibilidad del gráfico. Estas dos líneas son importantes porque pueden ser niveles de resistencia en el corto plazo, tanto la verde como la roja. Y estas dos son los soportes y resistencias horizontales, que de momento pues, son los que más nos interesan en el corto plazo, porque sabremos cuando supere los 27.262 que se irá hacia las siguientes zonas de resistencia, que es la línea verde y la línea azul sobre todo. La línea roja quizás la voy a quitar de momento. Si la necesitamos en el futuro la voy a poner. Más que nada para que no nos moleste la visión del gráfico. Vale, porque estaba delante la línea azul, que es más importante. Por lo tanto, tenemos todavía cosas importantes por delante. Y esa línea roja, pues en el futuro quizás nos sirve, pero ahora mismo no es de las más importantes. Pero así nos queda el gráfico. Resistencia clave en los 27.262 para arrancar hacia la línea verde o la línea azul. Por eso el otro día dábamos una franja entre 28.300, 28.800 y pico, 900, más o menos esa zona, donde puede ir el precio en el corto plazo. Esta zona de por aquí es donde puede ir ahora en el corto plazo. Y luego pues veremos si es capaz de romper la línea azul. Yo creo que coincidirá esa ruptura de la línea azul posiblemente con la noticia de que el techo de la deuda de Estados Unidos se modifica, ¿no? En el momento que salga esa noticia, que no creo que tarde mucho porque estamos al día 16 y tienen que tomar la decisión antes de final de mes, seguramente coincidirá con la ruptura de esa línea azul, confirmándonos que el suelo ha sido aquí en el viernes en este final de la onda C, e iniciando la siguiente fase alcista del mercado, porque hay que recordar que estamos en fase alcista, estamos en máximos y mínimos crecientes, la línea bajista de todo el periodo bajista que tuvimos el año pasado ya está rota desde hace tiempo, está más que confirmada con dos apoyos muy importantes y bueno, simplemente estamos en una zona de reacumulación, una zona de consolidación para arrancar en el siguiente movimiento alcista que tiene el mercado. Que además, la parte final de este movimiento alcista que seguramente estamos iniciando, la parte final coincidirá con el máximo de pre-halving de Bitcoin. Es decir, iniciaremos ahora la subida, luego habrá un periodo otra vez de consolidación más adelante y terminará seguramente con un pico máximo en el tercer, sí, a partir del tercer trimestre, no sé, hasta igual el máximo se marca en octubre o noviembre y ahí será el máximo pre-halving. Después el mercado corregirá, se producirá el halving, estará estable durante un tiempo y después del halving, pues otra vez un par de meses después o un mes y medio después, empezará a arrancar de nuevo y ya sí se irá por los máximos anteriores, y esto estamos hablando ya del año 2024, bien entrado 2024, posiblemente incluso hasta 2025 no se alcance el máximo del ciclo siguiente, ¿vale? Hasta 2025 posiblemente. Así que todavía queda bastante y habrá periodos como el que estamos ahora mismo, que llevamos desde el 18 de marzo en esta fase de consolidación, pues habrá periodos de este estilo, evidentemente muchos, porque tienen que pasar muchos meses todavía hasta que lleguemos a ese nuevo máximo histórico en el 2025 posiblemente o finales de 2024. Todo dependerá de lo rápido que vaya la adopción, evidentemente. Y bueno, también pienso que este ciclo va a ser un poquito diferente a los otros, va a ser un poco más suave las subidas, no va a haber tanta
tantos picos, más que nada porque creo que no va a haber demasiado FOMO. Creo que las subidas van a ser lentas y, por lo tanto, no va a haber muchos nuevos inversores que entren, sino va a estar más bien dirigida por los inversores institucionales que van a ir entrando según vayan aprobándose las regulaciones. Es decir, imaginemos que en Europa para finales de año ya están todas las regulaciones en marcha, pues los bancos que hay en Europa, que ya tienen preparado toda su maquinaria para entrar en el mercado, porque ya tienen servicios de custodia de criptomonedas contratados los grandes bancos europeos, aunque no se diga nada, pero ya tienen. Están esperando a que la ley MiCA esté vigente para ofrecer ellos criptomonedas a sus clientes. Esto está por venir también. En cuanto eso ocurra, estos bancos van a ir entrando poco a poco al mercado, el precio irá subiendo, no va a haber FOMO porque los pequeños inversores ya se ve que no, o sea, los que estaban de antes sí siguen activos, evidentemente, porque saben lo que tienen entre manos y han seguido acumulando, como vimos el otro día, pero no hay nuevos, y esos nuevos no van a entrar hasta que los bancos les ofrezcan ellos las criptomonedas. Pero primero entrarán los bancos, por lo tanto no va a haber FOMO, no va a haber FOMO, va a ir subiendo, va a ir subiendo, va a ir subiendo. Cuando nos queramos dar cuenta, como la subida va a ser lenta, cuando la subida es lenta no te das cuenta, es como cuando lo que dicen de una rana metida en agua que empieza a calentarse, pero se calienta muy poco a poco, muy poco a poco, muy poco a poco, hasta que te das cuenta y estás hervido, ¿no? Está la rana hervida sin haber saltado fuera del agua, ¿no? Pues esto va a ser lo mismo. El mercado creo que va a ser un comportamiento diferente a otros mercados porque va a subir poco a poco, con escalones, poco a poco. Y cuando te quieras dar cuenta, el precio va a estar cerca de los máximos y vas a decir, pero ¿cómo hemos llegado aquí si casi no hemos subido? Porque no va a ser esas subidas tan fuertes que tuvimos en otras épocas de FOMO. Va a ser subidas constantes porque los institucionales van a acumular y cuando te quieras dar cuenta está en máximos. ¿Y qué va a pasar? Que son ellos los que van a ofrecer los Bitcoin después a los clientes, los bancos. Van a decir, tengo este fondo que invierte el 10% en criptomonedas, tal, es muy interesante porque diversificas, porque no sé qué, te lo van a vender de esa manera. Y te lo van a vender como compra criptomonedas con tu banco porque tienes la seguridad de que nosotros te custodiamos, no caigas en estafas. Eso te van a vender los bancos. Y los nuevos que entren seguramente entrarán a través de los bancos, que ya volverán a cometer el mismo error de siempre porque estarán dependiendo de una entidad, no gestionarán su propio dinero, pero se sentirán seguros de que tengo los Bitcoin pero los tengo en el banco y bueno, si pasa algo yo no pierdo las llaves privadas, o si pasa algo el banco está respaldado, tal. Pues eso es lo que van a hacer los inversores pequeños. Es una pena, pero es lo que va a pasar. Entonces, por eso veo esta subida ya un poco seguramente diferente que las anteriores, donde entraban nuevos inversores, nuevos pequeños inversores al mercado por su cuenta, pero en esta ocasión yo creo que no va a ser así y la subida va a ser como más sostenida. No va a haber tanta subida tampoco respecto al máximo anterior, es decir, si el máximo fue 69.000, cuando el máximo anterior había sido 20.000, o sea, habíamos subido desde 20.000 a 69.000, habíamos multiplicado por 3 y pico. Seguramente en esta ocasión no multiplicaremos por 3 y pico del máximo anterior, es probable que no, pero será una subida notable también, evidentemente, quizás un por 2. Pero claro, esa subida no será tan fuerte como ciclos anteriores y por tanto la bajada tampoco creo que sea tan fuerte como ciclos anteriores y estará bien controlada también por las instituciones que habrán invertido en las criptomonedas y que harán una base más sólida para el futuro, ¿no? Y es lo que pasa además en todos los activos que van creciendo. Cuando un activo es muy nuevo, como ocurrió en Amazon en el año 2000, pues son muy volátiles también, tienen estas caídas bruscas, de hecho más bruscas incluso que las criptomonedas. En aquella ocasión Amazon en el año 2000 cayó desde no sé si llegó a 105, 110 hasta 5,80, o sea, más caída incluso que Bitcoin en aquel momento, ¿no? Y luego volvió a tener caídas bruscas del 35, 50, más adelante los siguientes años, ¿no? Hasta que se estabilizó, se consolidó como una empresa
pues con crecimiento, sólida, etcétera, y luego fue uno de los valores más estables que ha habido, ¿no? A partir del 2006 o así, salvo el 2008 que hubo la crisis, el resto de años fueron muy, muy alcistas para Amazon, ¿no? Pues esto es lo mismo, en las criptomonedas es igual. Son un producto muy nuevo, la adopción todavía es baja, pero en cuanto empiecen a entrar todas estas entidades grandes, los bancos con sus fondos de inversión, etcétera, será muchísimo más estable y no habrá esas volatilidades tan extremas ni siquiera en los ciclos, ¿no? Ni siquiera en los ciclos alcistas y bajistas. Así que poco a poco se va convirtiendo en un activo de inversión más que en un activo de especulación. De momento todavía sigue siendo un activo para especular, además de para invertir. O sea, quiero decir que lo utilizan los especuladores porque hay mucha volatilidad, pero que más adelante, poco a poco, los especuladores irán teniendo menos espacio porque habrá menos volatilidad y se quedarán los inversores de largo plazo, evidentemente. Tendrán que buscarse luego otro activo más volátil para invertir, pero en principio todos los mercados son así. Al principio son muy volátiles y luego se estabilizan mucho y cambia su comportamiento, ¿no? De momento todavía estamos en el comportamiento volátil, todavía estamos en el comportamiento de activo joven, etcétera. Queda mucho todavía para que lleguemos a esa otra situación, pero que poco a poco, a partir de que se empiecen a aprobar las nuevas regulaciones, vamos a ir encaminándonos hacia eso, hacia un activo cada vez menos volátil, un activo en el que cada vez los ciclos sean menos brutales tanto en la subida como en la bajada, es decir, no habrá tanto FOMO en la subida y tampoco habrá tanto food en la bajada. Poco a poco irán teniendo ciclos más pequeños, ¿no? Si al principio había ciclos en los que se multiplicaba por 10 y luego caía un 80%, acabaremos teniendo ciclos en los que nos multiplicaremos por 3 y acabaremos cayendo un 50%, o un 35% o un 40%. Es cómo se comportan los activos al final a lo largo del tiempo, ¿no? Bien, una cosa que quería comentaros antes de continuar y mirar un poquito las altcoins. Aquí nos sale una noticia en los que se le acusa a la Fed de culpa en las quiebras de Signature Bank y Silicon Valley Bank. Nos dice que Greg Becker, ex CEO de Silicon Valley Bank, junto con el ex cofundador y presidente de Signature Bank, Scott Say, y el expresidente Eric Howell, testifican ante el Comité Bancario del Senado este martes. Aparecerán públicamente por primera vez desde que sus bancos colapsaron. Según Becker, las subidas de tipos de interés y los retiros de depósitos hundieron el banco. O sea que le está acusando a la Reserva Federal por subir los tipos de interés. El banco respondió a las preocupaciones de los reguladores sobre su gestión de riesgos y trabajó para abordar los problemas cuando una corrida bancaria sin precedentes llevó a su quiebra, escribió Becker en el testimonio preparado, publicado el lunes por el Comité Bancario del Senado, recoge Reuters. El relato de Becker contrasta con los de los reguladores y ejecutivos de la industria bancaria que culparon al liderazgo del Silicon Valley Bank por su incapacidad para gestionar los riesgos de las tasas de interés o diversificar su negocio más allá del sector tecnológico altamente concentrado en el área de la Bahía. Becker dijo que no creía que ningún banco pudiera sobrevivir a una crisis bancaria de esa velocidad y magnitud. Es que es verdad, o sea, si hay una salida de dinero tan rápida y brutal, da igual qué banco sea, ahí no hay mucho que gestionar. O sea, es imposible. O sea, si los bancos no tienen el dinero que marca en sus activos, no lo tienen el 1-2%. Entonces, da igual cómo gestiones. Si alguien dice que tú estás mal y y todo el mundo se lo cree y todo el mundo va a sacar dinero, ahora mismo, por ejemplo, si alguien dice que JP Morgan está mal y que todo el mundo saque su dinero de ahí y se corre como la pólvora por internet o lo que sea y la gente se lo cree y todo el mundo va a sacar el dinero, es que tampoco va a resistir JP Morgan. Es que es así, o sea, los bancos son así, son débiles por naturaleza a una salida de dinero, da igual cómo gestiones. Da igual cómo gestiones. Son parte de una estafa piramidal que está promovida por el Banco Central, y en cuanto alguien dice que un banco es insolvente y va todo el mundo a sacar dinero, van a caer. O sea, es que es así, no hay que echarle la culpa al que está en ese banco. Al final, nos está diciendo aquí que fue una salida de dinero de tal magnitud que es que no se puede hacer nada. Y nos dice, también rechazó las afirmaciones de que los reguladores de que Silicon Valley Bank
no logró gestionar los riesgos de las tasas de interés y dijo que hasta finales de 2021 la Reserva Federal estadounidense había indicado que los tipos de interés se mantendrían bajos y que el aumento de la inflación era meramente transitorio. O sea, claro, estaban trabajando con lo que les decía la Fed. Si la Fed, que es el organismo regulador, te está diciendo que los tipos de interés van a estar bajos, pues ¿tú qué haces? ¿Te crees eso, no? O por lo menos ellos se lo creyeron. Y trabajas con eso, con un escenario en que los tipos de interés son bajos. Te lo están diciendo ellos hasta finales de 2021 que la inflación es transitoria. Pues si avisas tú en ese momento como Banco Central y dices no, la inflación está ahí, va a ser dura y vamos a tener que subir los tipos de interés. Entonces el banco igual toma sus medidas. Pues si te están diciendo el propio regulador que van a mantener los tipos bajos, claro, es que al final, si están venga a mentir, ¿cómo van a gestionar los bancos comerciales si el propio Banco Central te está diciendo cosas que no son? Así que fijaros, hasta los propios gestores del banco les están diciendo a la Reserva Federal que han sido ellos mismos los que han provocado la situación, ¿no? Los supervisores de la Fed no apreciaron completamente los problemas en Silicon Valley Bank y no lograron escalar las deficiencias incluso después de que fueron identificadas, dijo el regulador en un informe el mes pasado. Por su parte, los ejecutivos de Signature Bank, con sede en Nueva York, que también quebró en marzo, sostuvieron que el banco podría haber sobrevivido si los reguladores no hubiesen optado por cerrarlo. O sea que también cerraron un banco que no estaba quebrado. El fracaso de Signature fue causado por la mala gestión y la búsqueda de un crecimiento rápido y desenfrenado, con poca consideración por la gestión de riesgo, dijo el mes pasado la Corporación Federal de Seguros de Depósitos. Los reguladores bancarios de California se movieron rápidamente para cerrar Silicon Valley Bank el 10 de marzo después de que los depositantes retiraran $42.000 millones en 24 horas. 2 días después los reguladores cerraron Signature. Es que claro, si sacan $42.000 millones, cualquier banco quiebra. Es que es así. Y luego la Reserva Federal, que te diga que no ha sido capaz de gestionar bien el tema de los tipos de interés cuando ellos mismos te están diciendo que no los van a subir, que los van a mantener bajos porque la inflación está controlada y es solo transitoria, pues hombre, pues es un poquito, no sé, o sea, el que te está metiendo en el problema te dice que tú eres el culpable. Pues vale. Así están las cosas, ¿no? Y por eso os digo que es la Fed al final lo que hace es mentir siempre y, bueno, estos bancos no se deberían haber fiado de lo que decía la Fed, evidentemente. Bueno, tenemos aquí también otras declaraciones de un presidente del Banco de la Reserva Federal de Minneapolis, en este caso Kaspari, que dice que critica las CBDC diciendo que son palabras vacías sin sentido. ¿Qué nos dice? Dice, lo estamos estudiando, dijo Kaspari sobre las CBDC, añadiendo que la Fed cree que haría falta una ley del Congreso para permitirle emitir su propia moneda digital. Ya sea Bitcoin o moneda digital, nadie ha sido capaz de articular qué problema está resolviendo realmente. Puedo enviar a cualquiera en esta sala $5 ahora mismo usando Venmo. Entonces, ¿qué puede hacer una moneda digital que un banco central no puede hacer Venmo? ¿Qué puede hacer una moneda digital de un banco central que no puede hacer Venmo? O sea, ¿qué puede hacer una CBDC? Eso es cierto. O sea, no hay nada que pueda hacer más que controlar a la población, evidentemente. A nivel financiero no puede hacer nada más. Lo que no sé es por qué incluye Bitcoin en esa frase, porque Bitcoin sí que resuelve un problema. Y se lo puedo decir yo rápidamente. Bitcoin resuelve el problema de tener que confiar en un banco central para la emisión monetaria. O sea, resuelve un problema muy muy importante. Mantiene el valor de tu dinero. Lo cual cualquier moneda de un banco central no lo hace. Así que sí que resuelve un problema. Para ellos no, claro. Porque les quita su herramienta de erosionar a los ahorros de las personas, ¿no? Para controlar un poco la economía. Pero, claro que resuelve un problema Bitcoin. Él lo está viendo solo desde el punto de vista de enviar dinero. Claro, Bitcoin no funciona para enviar dinero mejor que otras aplicaciones, quizás. Puedes enviar con Venmo también $5, igual que lo puedes hacer con Bitcoin. Pero esos $5 son dólares que pierden valor. Mientras que lo que envíes por Bitcoin,
que lo envías igual que con Venmo, evidentemente, sirve para mantener el valor de tu dinero. Claro que sirve. Pero bueno, hablando de las CBDC, evidentemente no aportan nada nuevo en lo que es a la hora de pagar. Pero sí que aportan el hecho de que podrías estar controlando a la gente con las CBDC. Por eso están interesados en sacarlas, ¿no? Dice, eso solo es un conjunto de palabras vacías y sin sentido sobre que tal vez es mejor, pero no hay evidencia de que sea mejor, dice, sobre las CBDC, ¿eh? Karasi preguntó retóricamente por qué China puede haber estado motivada para introducir su CBDC y respondió, en teoría, un gobierno podría supervisar cada una de tus transacciones con una moneda digital del Banco Central. Sin embargo, nos dice, en la Reserva Federal no estaríamos a favor de eso. Bueno, no lo sé. Hay algunos que no, otros seguramente que sí. Kashkari tenía más inconvenientes que sugerir. El gobierno podría imponer un interés negativo a una cuenta. Esto lo hemos dicho nosotros muchas veces. Cuando todo el dinero sea digital y no haya dinero físico, te pueden cobrar por tener el dinero en el banco. Y no puedes decir nada porque dices, lo saco a otro banco. Da igual, te va a cobrar también. Porque al final son un monopolio y entre todos se pondrán de acuerdo en que te van a cobrar por tener el dinero allí. Y como no puedes sacar físico el dólar, porque seguramente acabaremos, o sea, cuando estén las CBDC se acabará retirando el dinero físico de alguna manera, o tarde o temprano, pues te podrán cobrar intereses por tener el dinero. Por tus ahorros te podrán cobrar intereses, en lugar de pagarte. Dice, no se puede hacer eso en Venmo y no queremos hacerlo en la Reserva Federal, dijo. No quieren hacerlo, dice, de palabra. Seguramente que les vendría muy bien ahora esa herramienta. Les vendría muy bien que todo el dinero fuese digital, fuese CBDC y cobrarte dinero por el dinero que tú tienes depositado. Les vendría muy bien, seguro. Una CBDC también facilitaría la imposición directa de una cuenta, añadió. O sea que sería fácil de controlar las cuentas y de hacer lo que quisieras con las cuentas. Confiscar, hacer lo que quisieras. Comparto muchas de sus preocupaciones sobre la privacidad, dijo Kashkari, dirigiéndose a la persona que hizo la pregunta. En la Reserva Federal no tenemos ningún interés en violar la intimidad del pueblo estadounidense. Bueno, eso dicen, pero ya veremos a ver. Dice, he desarrollado un profundo escepticismo en este punto, dijo Kashkari, pero voy a mantener mi mente abierta y ver qué es lo que viene con los estudios. O sea que, bueno, en principio nos está diciendo todos los aspectos negativos que tienen las CBDC. Dicen como que ellos no los quieren esos aspectos, pero al final seguramente el gobierno acabará impulsando esas monedas para controlar, como dice ahí, a la población, para poder confiscar, para poder poner tipos de interés negativo. Esta persona dice que no les interesa, pero bueno, por si acaso, mejor que haya leyes en contra como las que están impulsando desde algunos estados para prohibir el uso de las CBDC, porque esto puede llegar a ocurrir y aunque él dice que no les interesa, seguramente que hay alguno al que sí le interesa, ¿vale? Así que esos son los riesgos de las CBDC con los que hay que tener cuidado. Y bueno, ahora vamos con el pequeño repaso a las altcoins, vamos a ver qué están haciendo. En el caso de OneInch parece que está empezando a impulsarse un poco, está a puntito de romper la zona de 1550, vamos a ver si eso le puede dar un impulso. Aven no termina de reaccionar, es verdad que en esta zona de 2300 parece que ha encontrado un suelo, pero todavía no arranca. Cardano, tras la caída de ayer, vuelve a impulsarse un poquito, seguramente atacará la línea bajista en las próximas jornadas. Algorand también empieza a salir del suelo, ya fijaros que es una vela que rompe la zona de los 615, que era la zona que estaba formando el suelo estos últimos días y está a punto de romper la línea bajista, lo que le podía dar un impulso importante. Atom vuelve a subir un 0,86% después de la corrección de los últimos días. La resistencia clara es la zona de los 4.200 aproximadamente. Vamos a poner ahí la línea horizontal para que se vea esa zona. 4.197, en cuanto rompa ese nivel habrá subidas importantes. AVAX no termina de arrancar, así como hemos visto otras como Algorand, que sí que parece que se gira, esta todavía no. Algorand, OneInch parecía que tenían buena pinta.
La moneda de Bitget se ha frenado después de haber sido el Launchpad ayer. Ahora cualquier corrección que haya, el que quiera participar en futuros Launchpad, yo creo que sería bueno para ir aprovechando y entrar. En principio, yo creo que si cae a la zona de 1574 sería un buen punto, pero veremos a ver. BNB 0,36% abajo, ha roto la línea bajista estos últimos días, o sea que el comportamiento ha sido bueno cuando el mercado ha estado un poco flojo, pero tiene que romper los 0,012, 0,36 para continuar avanzando. A ver, ¿qué más hay por aquí que esté interesante? CHR subiendo un 1,41, también aspecto positivo, igual que el que veíamos en Algorand y One Inch, intentando salir también de ahí, intentando atacar la línea bajista. Tiene buena pinta para los próximos días. Chilit un 1,96%, también parece querer arrancar, aunque justo está en la resistencia, tiene que superar ese nivel de los 400, 401 y avanzar hacia 412. Eso le pondría en camino de un impulso alcista interesante. DOT no termina de salir de ahí tampoco, de momento, gráfico un poquito peor que los que hemos visto y hasta que no envuelva estas últimas dos velas no lo veremos subir. Elrond cae un 0,64, estos últimos días ha estado avanzando un poquito, hasta que no rompa 1507 no le veremos subir con fuerza, pero está mejorando también el aspecto técnico últimamente. Ethereum vuelve a subir un poco, está bastante estable en esa zona. El soporte está en 0,06495. No sé si lo llega a tocar. Estos últimos días parecía que se dirigía hacia ahí, pero con la vela de hoy pues parece que no va a caer, ¿no? IOTA subiendo un 0,75%, también empezando a mejorar. Fijaros que empieza a atacar estas velas del día 12, día 13 y eso puede dar lugar a subidas interesantes en el corto plazo. Cava, que se había adelantado a todas con un rebote muy fuerte, está corrigiendo. Es posible que corrija ahora cuando el resto empiece a subir. KMD baja un 48%, es estable en esa zona de momento. KSM 0,21% de subida, prácticamente repitiendo. Tiene que superar la zona de los 957 para arrancar. Eso le pondría en sintonía con lo que estaba haciendo alguna otra moneda. Link un 1,06% arriba, bien, ya arrancó hace unos días, como veis, con esa vela que superó esa línea azul bajista, y tras esta consolidación de los últimos 3 días parece que está dispuesta a arrancar de nuevo y en cuanto supere los 2472 seguramente tendrá subidas interesantes. Litecoin sigue subiendo, ayer también tenía buen comportamiento, está muy cerca de su halving, quizás eso le esté impulsando, además de la caída que ha tenido en el corto plazo, evidentemente, porque al tener una caída tan fuerte, pues siempre hay alguna reacción y en este caso teniendo el halving al lado, pues le hace tener esa subida. Nier 0,66% de subida, también poco a poco va avanzando y en el momento que supere 6.210 tendremos subida importante también. Nexo bien, se mantiene ya desde hace bastantes semanas por encima de 2.400. Aguantaba al final todo el mercado bajista después de haber recibido varapalos por todos los lados. Qutun repitiendo, de momento no avanza, lo ha intentado pero se ha ido para atrás un poquito. Hasta que no supere la zona de los 970 no avanzará claramente. ¿Qué más hay por aquí? Bueno, Sand también intentando poco a poco salir del suelo. En cuanto supere 1892 seguramente tendrá también un impulso. Solo había roto la línea bajista estos días y se está apoyando en ella. Lo normal sería que fuese hacia 8.376 en cuanto el mercado esté un poquito mejor y ya vemos que está empezando a mejorar. En general para las altcoin quiero decir. Uniswap también lleva un buen comportamiento en las últimas jornadas. Ha corregido un poquito los últimos 3 días, pero vuelve otra vez a frenarse en esa zona y en cuanto supere la zona de los 1942, que es la resistencia que nos ha dejado aquí, pues seguramente tendremos subidas interesantes. Por aquí, ¿qué más hay? Vamos a ver. Tenemos a Ripple, que baja un 1%, vuelve a apoyarse en el soporte de los 1546.
No parece que vaya a perder ese nivel. ZK sube un 0,91%, también parece haber encontrado suelo en esta zona y podría avanzar hacia la zona de 1290, aunque es un gráfico muy bajista el de ZK. Cílica sube un 1,14%, parece que está dispuesta a empezar a subir también. Las dos últimas velas han hecho amago de romper esa zona de suelo, y en cuanto rompa esa zona, pues posiblemente vaya hacia 108. Y ZRX, una buena subida del 2,33%, ya salió de la línea bajista hace unos días y poco a poco parece que puede ir avanzando en un primer momento hacia 922 y luego quizás hacia 1010 de nuevo. Y bueno, con esa ligera mejora en muchos de los gráficos de las altcoins y otros aún todavía mínimos pero queriendo mejorar, pues tenemos a Bitcoin también ahí en ese compás de espera, ¿no? Esperando a que las bolsas también reaccionen y a que todos los mercados empiecen a comportarse de manera positiva, seguramente por esa noticia que estamos todos esperando sobre el techo de la deuda. Cada vez quedan menos días, antes de final de mes se tiene que tomar una decisión y bueno, yo espero que poco a poco vayamos hacia la zona de los 28.300, 28.800 y ese será el primer objetivo en el corto plazo. Después ya veremos si somos capaces de romper esa línea azul, iremos valorándolo según nos acerquemos a ella. De momento pensamos que sí, que el mínimo ha sido el viernes pasado en esa vela con recuperación a cierre muy importante y marcándonos un mínimo cerca de los soportes anteriores, marcando además esa onda ABC correctiva de onda de Elliott, que pensamos que ya es la corrección completa de todo el movimiento que hizo desde los 20.000 hasta los 31.000, y una vez que ha terminado esa corrección, pues lo que nos queda es otra onda de impulso importante. Si la onda de impulso anterior fue de 20.000 a 31.000, pues tiene que venir otra onda de impulso proporcional a esa, con lo cual tenemos por delante un buen movimiento. Así que nada, de momento eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado, que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo, y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta mañana. Hasta luego, perdón.